El constituyente Fernando Soto Rojas. Tiene la palabra. Buenas tardes, constituyente. Buenas tardes, junta directiva de la Asamblea y los secretarios y secretarias. Pueblo de Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. No hay que olvidar eso nunca. Ciertamente me corresponde aquí un poco hacer algunos comentarios en torno al acuerdo en ocasión del secuestro judicial al expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Conocimos a temprana edad al camarada Lula. Estábamos en una reunión de México en 1991, junio, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a ese líder que se venía formando en el proletariado industrial de Brasil. Y ya para aquel entonces, también en silencio, los cuarteles empezaban a agitarse. Esa bola también me llegó a mí por aquellos tiempos. De suerte que Lula es un hombre de una trayectoria política indiscutible, formado en el movimiento de trabajadores brasileños, y de allí conformó el Partido de los Trabajadores, y luego se fue articulando democráticamente a su pueblo y preparando un personal de hombres y mujeres que por la vía de la movilización popular, de la organización del pueblo, de la combinación de las formas de luchas abiertas, legales y electorales, y después de perseverar, logró llegar a la presidencia de esa república, y en ese proceso se encontró con el proceso bolivariano, con el proceso cubano, con el proceso nicaragüense, pero ya veníamos desde el foro de Sao Paulo articulando esa fuerza que era importante, porque para aquel entonces el pensamiento neoliberal dominaba la escena de la región, se había desplomado el bloque soviético, y aquí en nuestro país había una especie de desnargue político ideológico, y había que responsabilizarse por esa situación, y el foro de Sao Paulo jugó un papel importante en la región porque permitió romper el cerco político ideológico que había contra los nacionalistas y particularmente de la República de Cuba. Para que de esos tiempos viene Lula, un hombre comprometido con la causa bolivariana y con la causa de los pueblos de América Latina y del mundo. Y hoy sin duda pudiéramos decir que no solamente es un líder del pueblo brasileño, sino es un líder de la región y es un líder del mundo. Por eso la conducta política cobarde que toma el imperialismo yanqui con el señor Trump, que pretende en las circunstancias de hoy ser fiscal, juez y policía del mundo, y trató junto con el presidente Obama de lanzar esa contraofensiva en la América Latina con el golpe de Honduras, y esa onda siguió recuperando posiciones institucionales, pero eso está llegando a un límite. El presidente Maduro, que es un hombre de buen olfato político y de análisis, desde hace tiempo nos viene avisando que vienen otros tiempos y se vislumbra ciertamente una nueva ola revolucionaria en la región. Por eso no es de extrañar lo que está pasando en México con López Obrador,
otro batallador democrático y antiimperialista. Están desesperados. El imperialismo tiene una crisis terminal, estructural, histórico, que no tiene salida ni en el fundamentalismo neoliberal, ni volver al keynesianismo para resolver esa crisis. De eso no tenemos que esperar absolutamente nada. Los pueblos de la región y los pueblos del mundo. Ciertamente estamos en un asedio por factores internacionales y nacionales, pero la salida conceptual, teórica, política, histórica, constitucional, tiene que ser en una articulación dura con nuestros pueblos y en particular los y las trabajadoras. Le está llegando el tiempo a la clase obrera, no solamente venezolana, sino también en la región. Porque con algunos intercambios que hemos hecho con camaradas valiosísimos de Venezuela y más allá, yo creo que esa contraofensiva fue posible, porque todavía en nuestros pueblos, en el movimiento revolucionario, hemos derrotado definitivamente el reformismo de izquierda. El gran derrotado en estos procesos es el reformismo de izquierda. Y esta ola revolucionaria que ya está anunciando, tenemos que afinar nuestro debate político-ideológico para galopar y llevar a puerto seguro al pueblo de Venezuela y articulado a los pueblos de la región. Completamente dominado y corrupto, que dio un golpe de Estado ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff. Es el mismo, se mantiene la misma estructura. En este momento, mientras estamos en el debate, ese grupo de jueces y juezas está abriéndole un procedimiento al juez que el fin de semana pasado, inmediato, dictó una medida de habeas corpus contra Lula. Una medida de habeas corpus, me corrigen los abogados aquí, ¿verdad? A favor de Lula. Restituye los derechos políticos y los derechos civiles de un ciudadano. Y este juez, en uso de sus facultades, lo dictó porque es que no hay una sentencia confirmada que pueda mantener a Lula en prisión, no existe. No hay una cuenta bancaria, un bien que le hayan comprobado que pueda incriminarlo siquiera, no tienen nada. Y el juez, haciendo uso de sus facultades, dictó esta medida a favor de Lula. Bueno, no solamente se activó todo el poder judicial de Brasil, todo, y el poder político de la derecha entreguista que tienen allí, sino que ahorita están abriéndole un procedimiento contra ese juez, para criminalizarlo también a él. Ahora, las razones, algunos compañeros la han expuesto aquí perfectamente, pero yo tengo algunos datos, que es lo que quiero compartir. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno ilegítimo de Michel Temer desde que asumió la presidencia de Brasil? Y allí la advertencia del comandante Chávez. No faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo. Lo dijo Soto, lo dijo María León. Bueno, miren, el neoliberalismo, dijo Chávez. En la primera etapa, Temer desmontó los programas sociales, aprobando la congelación del presupuesto nacional, para inversión social por 20 años. Es decir, en la República Federativa de Brasil, desde 2016 que él asumió, hasta dentro de 18 años, no puede haber más aumento para inversión de programas sociales. Reformó la ley del trabajo que había logrado el pueblo de Brasil para facilitar el despido, acabar con la contratación colectiva, flexibilizar los contratos, favorecer a las empresas. Aprobó la liberación del uso de agrotóxicos para los compañeros campesinos que están aquí. Ya Brasil era el primer país en el uso de agrotóxicos, pero ahora tienen libertad total, ¿verdad? Bueno, la privatización no declarada, soterrada de Petrobras y muchas empresas, aeropuertos, carreteras, sectores de la Amazonía,
Incluso acaba de vender también el gobierno de Temer la empresa de aviación nacional de Brasil, la Embraer, se la vendió a una empresa norteamericana. Y como si eso fuera poco, para entregar la soberanía de un país, hay una base militar en Alcántara que está dotada para hacer lanzamientos aeroespaciales y también le acaba de entregar la operación a empresas norteamericanas para su uso. Por el contrario que hizo Lula cuando estuvo en la presidencia, del 2003 al 2010, creo. Bueno, el Producto Interno Bruto de Brasil se colocó como séptimo en el mundo, aumentó el salario en un 53,6%, el salario promedio, creó 15 millones de nuevos empleos y rescató de la miseria a 40 millones de brasileros. Esa es la razón por la que hoy pretende esa oligarquía entreguista de Brasil perseguir a Luis Ignacio Lula da Silva. No hay razones jurídicas, no hay razones judiciales que puedan justificar que Lula esté en prisión. Él debería estar ahorita en libertad haciendo campaña electoral. Ya el pueblo de Brasil decidió, a fuerzas políticas, que el 15 de agosto, cuando es un plazo para inscribir candidatura, van a inscribir a Lula da Silva como candidato. Luego, las leyes de Brasil, si es que las cumplen, ¿verdad?, dan un plazo hasta septiembre, mediados de septiembre, para que si no hubiese una sentencia firme contra Lula, él sería oficialmente candidato y de resultar electo tendría que asumir la presidencia de Brasil el 18 de diciembre. Es decir, en este momento nosotros y nosotras podemos decir claramente que Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, es un preso de la dictadura de Michel Temer para impedir que llegue a la presidencia. Hay que decirlo claramente así, para impedir que ese obrero solidario con Venezuela, ese presidente que vino y nos dio las manos, con los que desarrollamos tantos proyectos conjuntos, el amigo de Chávez, el amigo que acompañó a Chávez hasta en los momentos más difíciles, el defensor de la revolución bolivariana, necesita una palabra, un gesto de solidaridad de los pueblos del mundo, y por eso estamos nosotros aquí el día de hoy y nosotras. Porque ese ataque contra Lula es el mismo contra Cristina de Kirchner, es el mismo contra Correa, es el mismo contra Nicolás Maduro, es el mismo contra los líderes sociales de Colombia que están asesinando.